En mi ejercicio profesional como contador, una de las dificultades que tenemos en las empresas y con nuestros clientes es precisamente la sanción. Entonces, ¿qué hacer? Henry Martínez Beltrán, ¿qué hacer con este tema? En mi libro de cómo prevenir este tema sería a través del Balance Scorecard. Entonces, con ustedes, bienvenidos. Mi nombre es Henry Martínez Beltrán. Voy a continuación explicarles cómo desarrollar esta herramienta de una manera efectiva, donde todos podamos tener muy pendiente qué es lo que trabaja la DIAN, cómo lo hace, qué es eso tan importante que se debe controlar, cómo lo debo hacer, con una herramienta muy sencilla que es precisamente el balance. Para eso algo ha de servir entonces que en el bajo mundo me conozcan como el vago, para precisamente verificar cómo presentar correctamente las declaraciones, asegurar esto a través del control interno y realizar una gestión a través de unos indicadores y pegarle al vago. A eso es que nos contratan, a eso es que nos llaman. Entonces, bienvenidos todos, este es mi libro, Planeación y Control Tributario, para prevenir las sanciones de las pymes a través de la Una de las cosas importantes de las cuales se deriva todo este tema es precisamente conocer qué son las pymes, qué son las micropymes, qué son las grandes empresas. Entonces, encontramos que el común denominador, según el decreto 957 de junio 5 del 2019, es conocer cómo se ha sectorizado a través de manufactura, servicios y comercio, dependiendo del rango de VTs, el rango en pesos, asimismo clasifica la empresa si es microempresa, micropyme, pequeña o mediana, que serían las pymes, y la gran empresa. En el rango que estés, automáticamente vas a ser clasificado y se va a tener en cuenta a la hora de determinar cómo vas a trabajar todo lo relacionado con los impuestos y demás. Y de esa manera, el mismo trabajo que vas a desarrollar. No es lo mismo una pequeña empresa que una gran empresa. Asimismo, es el nivel de impuestos y toda la cantidad de obligaciones que se derivan. Lógicamente que esa carga tributaria es muy importante. Entonces, señalemos que las pymes corresponden a un 9.9% según el último informe 51 ritmo empresarial de enero 23 de la Cámara de Comercio, señalando que las micropyme, o sea, micro, pequeña y mediana empresa, representan un 99.4%. Así las cosas, tenemos que el porcentaje de participación, en primera instancia tenemos comercio, luego industria manufactureros, tenemos otros servicios, actividades profesionales, alojamiento y comida, es decir, de las empresas debidamente inscritas en Cali, pues tenemos que el 39.6% pertenecen a personas jurídicas, donde la más importante es con el 34.7%, la SAD. Y en el tema de las personas naturales representa un 60.4%. Y las cosas, como vemos, hay demasiada informalidad en nuestro medio y no estamos lejos a nivel nacional. Sigue siendo exactamente la misma situación. Una de las cosas importantes que me tomé la tarea de hacer fue entrevistar 73 contadores. Y dentro de esto se desprende un informe que ustedes ven ahí en la presentación, del cual voy a simplificarlo de la siguiente forma. Los contadores como tal tenemos una situación muy embarazosa, muy delicada, de la cual en el tema de las declaraciones tributarias nos hemos visto involucrados en una declaración extemporánea o tener que liquidar intereses por mora. El 73% así lo confirma. Como también tenemos demasiadas cargas y obligaciones tributarias, hablando de un 92% de los encuestados, donde estamos hablando que para las pymes se considera una harta carga tributaria. Hay mucho trabajo en las pymes. Las sanciones que se han liquidado o alguna pertenencia en alguna de ellas, el 52% ha dicho que sí. Consiguiente, entonces, ¿de qué estamos hablando? En ese caso, de las respuestas afirmativas, que se han liquidado sanciones del orden de extemporaneidad, por corrección, por evasión, por IVA, por medios, donde se ha incumplido con este tipo de obligaciones y donde también se desprende que la ocurrencia de información de la cual se han derivado factores de incumplimiento, tenemos por presentar incorrectamente las declaraciones, incumplir con las normas, errores, falla al presentar las declaraciones, por omisión, por evasión, por falta de conocimiento. Estamos hablando de un exceso de impuestos. Es necesario, y lo dicen los contadores, que hay falta de capacitación, no identificar claramente el impuesto, hay dificultades en eso y por ende también aparece la contabilidad entre los rasgos más importantes en este tema. Sin embargo, hay que destacar
como le ocurre a los médicos cuando usted hoy le pregunta que tiene dolor de cabeza. Ese es el síntoma, pero él quiere saber realmente qué es lo que ocurre. ¿Cómo lo hacen? Pues haciéndole unos exámenes para determinar si es un problema del hígado, del colon. Aquí la diferencia, no hay diferencia, es lo mismo. Frente al tema de impuestos, tenemos unos síntomas donde encontramos incumplimiento de las normas tributarias en obligaciones fiscales sustanciales y formales. Otro es la omisión, evasión, elusión, errores y falla y riesgo al momento de elaborar y presentar las declaraciones, debilidades de control interno. Sobre eso, la DIAN está trabajando mucho en los programas porque ha identificado precisamente estos síntomas que ocurren en las empresas y ellos tienen amplias facultades de fiscalización e investigación, como lo establece el artículo 684 del Estatuto Tributario, y lo hacen precisamente para asegurar el efectivo cumplimiento de las normas sustanciales. En su primer punto dice verificar la exactitud de las declaraciones u otros informes. Consiguiente, entonces, la DIAN tiene identificado claramente cómo trabajar, cómo hacerlo y programas de fiscalización. Por ende, entonces nosotros tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Incumplimiento de la norma de obligaciones formales y sustanciales en las declaraciones tributarias. Por consiguiente, entonces hablemos cuáles son esas obligaciones. Y tenemos en la parte formal, necesariamente tiene que inscribirse la empresa ante el RUT y hacer lo propio también en el municipio. De esa manera, presentar las obligaciones, hay unas responsabilidades que establecer, por ende, declarar es una de ellas, y allí la DIAN para qué le sirve el RU, para identificar, ubicar y clasificar, es decir, los responsables, los agentes retenedores y los contribuyentes. De esa forma, si usted declara un impuesto, pues está en la obligación de hacerlo, por ende, informar la actividad económica, la dirección, el correo electrónico, todo este tipo de cosas, como también de acuerdo al artículo 614 del Estatuto Tributario, informar el cese de actividades, sea del el establecimiento o la matrícula mercantil. Hay unas obligaciones muy importantes a la hora de no cumplirlas, son onerosas en el tema de las sanciones, por ejemplo, expedir factura. En ese tema de la expedir factura, recuerden ustedes que están en el Código de Comercio la obligación como tal de llevar contabilidad, y en ese tema de llevar contabilidad, pues las facturas son muy importantes porque te van a ayudar a determinar cuáles son los ingresos que tienes. Con base a lo que dice el Estatuto Tributario del 615 al 618, obligación de expedir la factura, si lo haces con un documento equivalente, con el lleno de los requisitos, y discriminar el IVA si es del caso. Las actividades son grabadas o no con el impuesto sobre las ventas. Llevar contabilidad es una cosa demasiado importante y es obligatorio para los que son comerciantes, como también atender requerimientos y no menos importante, lo anterior es presentar información exógena. Entonces, por llevar contabilidad, es pedir factura, presentar información exógena. Todo esto se puede desprender de actos administrativos, de pliegos de cargo en los cuales la DIAN te puede sancionar. Y en el caso de las declaraciones, te puede hacer un acto administrativo. Estamos hablando de un emplazamiento para que declare o para que corrija la declaración. Por eso es importante como objetivo establecer que hay que evitar las sanciones desde el punto de vista formal, sustancial, porque la parte sustancial para ello es que usted efectúe el pago. Es decir, que se deriva de un hecho generador de una obligación sustancial existente. Para eso tenemos unos objetivos específicos. Para decirlo de una manera muy sencilla, usted tiene que identificar cuáles son los impuestos y las declaraciones tributarias. Usted ingresa a la página de la DIAN, hay más de 20 declaraciones y por ende unos recibos en los cuales debe de cumplir con todos estos requisitos y la información que ahí se describe. Por consiguiente, las sanciones se pueden desprender de muchos aspectos. Como ya acabé de explicar, usted debe conocerla y saber cómo se deben de liquidar. Y conociendo eso, entonces ahora sí decirle al cliente, mire, para que evitemos este tipo de sanciones, para que no estemos en esta situación, lo que debemos de hacer es esto. Y pasamos al tercer punto, que es establecer controles de tipo contable y de tipo fiscal. Precisamente un derrotero, un checklist, un listado en el cual tengamos claro qué es lo que hay que hacer. Teniendo en cuenta que hay una herramienta, y aquí viene la pregunta, ¿qué herramienta de control se debe establecer para evitar las sanciones? El Balance Scorecard es la propuesta que yo hago a través de esta charla y encontramos que básicamente se resume en una evaluación dirigida con unos indicadores que tienes que hacer para medir y evaluar los resultados. ¿Cuáles resultados? Pues de un control tributario que usted tuvo que haber formulado en su planeación estratégica, donde dice cuáles son las declaraciones a presentar, cómo las debe presentar, qué es lo que tiene que realizar, y se deriva de un DOFA, el cual usted identifica pues esas debilidades que existen, como veíamos en el tema de los síntomas. Hecho lo anterior, entonces usted puede empezar a trabajar las declaraciones estableciendo unos objetivos y metas y que va de acuerdo a las fechas en que se debe presentar,
cómo lo debe hacer, quién debe firmar las declaraciones, en qué plazo se deben de hacer, de acuerdo al tipo de declaración, entonces cuál es la información que se requiere, establecer estrategias y fijar políticas de tipo contable, de tipo fiscal, precisamente en pro y procura de que los impuestos se paguen en los plazos, en los procesos se lleven a cabo, que las firmas estén quienes deben de hacerlo, tener claro que un contador en qué momento debe firmar o no debe firmar. Y ahora sí, usted va a tener una fotografía entonces inicial de cómo está la situación para poder hacer su evaluación, tomar decisiones y darse cuenta si mejoró o no mejoró. Por eso Kaplan y Norton, la propuesta que traigo en este momento para evitar sanción en las declaraciones tributarias, establece la lectura que debe hacerse de abajo hacia arriba, entendiendo que en estas perspectivas de aprendizaje, proceso, cliente y financieros, si yo mejoro el conocimiento y algo que adquieran habilidades, el personal preparándolo, capacitándolo, entrenándolo, pues indudablemente que la evaluación va a ser muy buena y por ende va a mejorar el sistema de control interno porque es importante que él conozca muy bien los procesos internos en la organización. Por ende, su cliente interno, externo, el que le presta los servicios y la misma DIAN se van a dar cuenta porque está aumentando la percepción de la calidad. Claramente, entonces encontramos que es el resultado de presentar correctamente las declaraciones tributarias. Entonces, tiene que hacer un listado de cuáles son esas cosas que son supremamente importantes para presentar correctamente una declaración. Por ende, entonces, si eso se da, en la parte financiera se van a optimizar los recursos y se deriva lo que usted pretende con este objetivo, que es declarar sin sanciones. Así las cosas, entonces, ¿qué le podemos decir al gerente? Porque él no presupuesta en ningún momento sanciones. El resultado se va a ver en el balance general, en estos resultados cuando le mostramos que no hay sanciones. Si no hay sanciones, entonces no hay ese tipo de gastos, por ende la utilidad aumenta. Si aumenta la utilidad, entonces aumenta el patrimonio. Si se capitaliza, entonces esa utilidad en el patrimonio, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo maximizar el valor de la inversión? Pues estamos hablando que el inversionista automáticamente con ese patrimonio robusto, pues va a tener básicamente un mayor valor de su inversión. Eso se va a notar fácilmente. Por ende, la propuesta en el Balance Scorecard, como lo vemos aquí, está diseñada a tener un indicador y una medición, pero eso viene de un mapa estratégico donde está establecido unos objetivos de tipo financiero, clientes, procesos y el proceso de aprendizaje y crecimiento. Entonces, bajo estas perspectivas, desde el punto de vista financiero, lo importante es declarar sensaciones, optimizar los recursos, nombrar un responsable, en qué frecuencia se van a hacer las evaluaciones, cómo se va a hacer la evaluación, por ejemplo, a través de una meta de cumplimiento del 100% o un porcentaje, el logro como tal, evaluarlo. Y esa evaluación la puede hacer muy sencilla, con un visado, que sería un chulo, o una X en señal de que no se realizó, indicando una fórmula de una estrategia a desarrollar. Ahora, si no se cumple eso, es establecer una estrategia que se convierte en un proyecto de inversión, que no necesariamente debe de ser en pesos, pero puede suceder de que algunos proyectos haya que y sea necesario hacerlo. Para eso vas a atender unos planes de acción que es el derrotero a seguir de cómo desarrollar esa actividad. Una vez realizado eso, entonces te encuentras con un nivel de detalles que habría que hacer para llevar a cabo la iniciativa. Por eso los procesos hay que tenerlos bien definidos, tenerlos claros. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de mejorar el sistema de control interno, tiempos de entrega, fechas de vencimiento, declaraciones presentadas correctamente, porcentaje de declaraciones extemporáneas, recibo de pago. Entonces, tú haces una evaluación en torno a eso y te das cuenta si se cumplió o no la meta, porque puede haber otra forma de medir, en días, en veces, en porcentajes. De acuerdo a eso, entonces, tendría el nivel de cumplimiento con ese visado que hablábamos ahora, si no se cumple con la X, de tal manera que el responsable va a tener que ver entonces una iniciativa, plantear el proyecto, que es el que mostramos aquí a continuación, y del cual se desprende unos trabajos a realizar. Mira, por ejemplo, aquí el plan de acción, conocer qué impuestos y declaraciones tributarias se deben presentar, identificar de manera oportuna las falencias del proceso tributario, conocer y cumplir normas legales contables tributarias, presentación de la declaración en los plazos estipulados, verificar que se firmen las declaraciones, solicitar confirmación de efectuado el pago de las declaraciones. Como te puedes dar cuenta en una iniciativa estratégica, lo importante es tener un nivel de detalle para poder cumplir a cabalidad tu programa, tu proyecto y de esa forma establecer qué valores se necesitan para eso. O puede ser que no requiera ningún valor, pero entonces vas a tener una fotografía en un tablero de mando de gestión, o sea, a través de tu balance scorecard,
donde vas a tener el primer año, el segundo y el tercer año, de tal forma que tiene los indicadores establecidos desde el punto de vista de la perspectiva financiera, clientes, proceso y aprendizaje, y vas a llevar a cabo lo ocurrido entonces con esa unidad de medida, la meta, el logro, la evaluación del primer año, del segundo, del tercero, y lo puedes comparar, identificando entonces si se mejoró o no se mejoró. ¿Cuándo mejoramos? Cuando tomamos la fotografía inicial y vemos la segunda. Para este caso, entonces lo puedes hacer por cada una de las declaraciones, tanto en año como por declaración. Entonces, miras el mismo tema con renta, IVA, Impuesto Nacional al Consumo, retención a la renta, ICA, y de esa forma entonces puedes desarrollar en renta el primer año que ocurrió, el segundo año, el tercer año, lo mismo en IVA, primer año, segundo año, lo puedes hacer por bimestre, cuatrimestre, dependiendo de la forma, periodo como declares, e identificar dónde se está presentando realmente la situación, dónde tenemos que dar más soporte, dónde tenemos que establecer más controles, si el problema es de aprendizaje o el problema es del proceso o el problema es del cliente o el problema financiero, qué tal que no se pague la declaración y se dé por no presentada. Entonces, ¿dónde existe realmente la situación? Por eso tienes que conocer bien a tu cliente, su entorno, cómo es el tipo de sociedad, ¿no? Cómo nació, cómo está configurada, todo ese tipo de cosas para entender y conocer el mismo mercado, la misma situación financiera y poder corroborar todo lo que estamos diciendo en una informe o evaluación que se radica en el tema del balance scorecard. Mira un ejemplo que te coloco aquí. ¿Qué pasa si esta empresa es sancionada por no declarar, una sanción de extemporaneidad, por no pedir certificados, por no enviar información? Aquí lo que te estoy mostrando con estos artículos del Estatuto Tributario, donde aparece el riesgo latente, donde hago un análisis comparativo desde el punto de vista de la perspectiva financiera cliente, proceso de aprendizaje, una sanciones de 57 millones de pesos que serían muy importantes y muy serias y delicadas para una empresa, anotando que hay tres sanciones onerosas muy importantes, lo que es la contabilidad, no llevar libros, lo que es la facturación y el tema de la información exógena. Entonces, mira lo delicado que es, son tres factores importantes a medir, a conceptualizar. Y aquí te establezco unas conclusiones entonces. ¿Es posible implementar un balance scorecard en la prima? Por supuesto que sí, es una herramienta muy sencilla, fácil de implementar, no requiere mucho tiempo ni mucho dinero. Claro que se puede hacer una inversión, por supuesto. Factores claves de gestión del control tributario, hay que identificarlos, al igual que desarrollar un objetivo estratégico. En este caso vimos cómo evitar sanciones. En el mapa estratégico debe haber relación y correlación con todo lo que se está haciendo. El balance scorecard es una herramienta gerencial, una sola hoja, como dice Ken Blanchard en su libro Administración en una página, como lo dice Mitchell en su libro de cómo elaborar informes profesionales. Kaplan y Norton te habla de un informe muy ejecutivo para establecer control a través de un tablero de mando de control. Por consiguiente, puedes utilizar esas herramientas. Puedes presentar un informe en 18 páginas, pero tu balance scorecard, tu control tributario lo desarrollas en estas páginas que estamos planteando de una manera muy ejecutiva, muy sencilla, fácil de entender para las personas. Es, como te dije ahora, conocer el cliente y su entorno, y pues, lógicamente las pymes se van a ver beneficiadas por todo esto. Por ende, entonces, terminamos diciéndote, lo importante de todo esto es que conozcan de tributaria, que sepas cómo que identificar cuáles son esas sanciones, que conozcas cuáles son esas responsabilidades que tiene el contador, qué es lo que tiene que hacer al momento de hacer un balance scorecard, cómo establecer ese derrotero en el caso de que haya que hacer una iniciativa estratégica, y eso es todo. Pido, nos vemos pronto. Espero que esta información sea de mucha utilidad y que podamos desarrollarlo juntos. Para eso estamos. Que el Dios te bendiga, que el Señor me bendiga. Una feliz y maravillosa tarde. Luego.